bienvenidos a Hackeando la Mente, Waldemar Serrano por acá. Antes de comenzar con nuestro invitado del tema, recuerden que se puede suscribir al canal de YouTube o si estás en la plataforma de podcast, ya estamos en todas las plataformas de podcast, así que nos buscas como Hackeando la Mente y ahí vas a encontrar a todos los episodios. Durante las pasadas semanas hemos estado viendo lo que está sucediendo, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, ya en el mundo entero. George Floyd, el hombre que fue asesinado en Minnesota, en Estados Unidos, ha causado unas revueltas en todo el mundo, ¿no? Pero curiosamente, mientras estamos hablando sobre la discriminación de los negros, no hemos hablado sobre una discriminación que se lleva dando desde yo creo que desde la misma época, ¿verdad?, de los negros, y estamos hablando de los hispanos. Estados Unidos, para aquellos que no saben de la historia, habían alrededor de 5 estados que estaban populados, o las personas que vivían allí eran mexicanos. Y es ahora parte, ¿verdad?, de esa parte de California, Texas, entre otros, Nuevo México, que eran poblados y que al día de hoy, estamos hablando en el 2020, más del 20% de los que viven en los Estados Unidos, entiéndase de los 50 estados, sin excluir a Puerto Rico, ¿verdad? Porque no entran dentro de esas estadísticas que hacen nacionales, estamos hablando que son hispanos. De hecho, la segunda raza después de los negros ser discriminados son los hispanos. Y quiero dar esta base porque para los efectos que estamos hablando del discrimen, específicamente de los negros, pero tenemos que hablar también del discrimen de los hispanos que se está dando. Y les voy a dar unos ejemplos. El Pew Research Center, al igual que la Escuela de Salud de Harvard, que estuve viendo unos estudios antes de grabar esto, dice que el discrimen va desde la renta que tienen que pagar los hispanos, va desde los salarios que les pagan a los hispanos, va desde algunas veces es ser esclavos porque son inmigrantes y no tienen, ¿verdad?, no tienen visa para estar trabajando, así que se convierten en esclavos, específicamente en lo que es la agricultura. Estamos hablando de la disparidad de igualdad que tienen no solamente en el salario, pero también en los puestos que se les ofrecen a los hispanos. Y a su vez también hay, y esto también me chocó bastante, que era la parte del acceso a la salud que tienen los latinos o los hispanos en los Estados Unidos y la cantidad de gente que vive en los niveles de pobreza en los Estados Unidos. Así que para hablar sobre esto, trajimos nuevamente a nuestro amigo y analista político y, by the way, hispano que está viviendo en los Estados Unidos hace muchos años, Luis Monte. Luis Monte, buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Waldemar. Gracias por la invitación. Nuevamente. Cuéntanos un poquito, o sea, di estas estadísticas porque realmente yo creo que es súper importante cuando se está hablando de el discrimen. Cuéntanos un poco sobre estas estadísticas y sobre tu experiencia en los Estados Unidos en cuanto al discrimen de los hispanos. Sí, bueno, yo creo que hay un agravante en el término de la discriminación en contra de los hispanos, ya que hay un porcentaje, ¿verdad?, considerable. Se calcula que de esos 12 millones que se habla de personas indocumentadas en Estados Unidos, que más del 60% de ellos son de origen hispano. Eso obviamente crea una clase de segunda o tercera clase, nivel de ciudadanos, porque como tú bien ya lo decías, el acceso a muchos de los derechos básicos del ser humano no pueden ser realizados y simplemente porque no se cuenta con un número de seguro social. ¿Verdad? Y también y muchas veces la gente que está documentada está, está sujeta a abusos porque ya sea que tiene una visa de trabajo o tiene una residencia temporal condicionada. Entonces, eso hace que dependa de un potencial sponsor que muchas veces no son las personas más
justas al momento del trato laboral y el trato como ser humano. Entonces, eso, quieras o no, cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, la obtención de una licencia de conducir, que es vital, por ejemplo, para la gente que no vive en las ciudades, donde no se cuenta con un transporte público adecuado. Ese tipo de obstáculos son los que se enfrenta ¿verdad? El inmigrante indocumentado. Además de tener las carencias de no conocer el idioma, ¿verdad? No dominar el idioma. Muchas veces, y quizás eso no se mencionó, Walde, al inicio, pero la carencia de tener un banco, de poder tener acceso a un banco, porque simplemente, y aquí en Estados Unidos sabemos lo importante que es tener acceso al sistema bancario, por efectos de crédito, por efectos de una compra de una casa, todo Del lo que se pago da, del salario. el pago del salario, todo lo que se da alrededor de eso es claramente, ¿verdad? Vaya, pone un obstáculo súper difícil para la gente. Y aún así, mucha de esta gente sale adelante. Y creo que eso es verdaderamente los elementos que han permitido. Si bien es cierto, hay un gran enfoque, hay que decirlo, las reformas al sistema de seguridad pública, al sistema judicial, son urgentes y necesarias, ¿verdad? Pero esto debiese llevar a una plática mucho más allá, una plática mucho más integral de todos los otros elementos que están, ¿verdad?, haciendo posible o están discriminando en contra de hispanos, afroamericanos y otras minorías. Y qué bueno que traes el punto específicamente de la justicia, ¿no? Porque es parte de la discriminación y lamentablemente tampoco se habla sobre esto, sobre las cárceles en Estados Unidos. La segunda, inicialmente las cárceles, la inmensa mayoría son de negros, pero la segunda son hispanos. Y digo esto porque asimismo como cuando una mamá o un papá ¿verdad? De raza negra tienen que tener una conversación difícil con sus hijos cuando tienen 16 años que le están dando la licencia, es decirle, oye, si te para un policía, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ten cuidado con, ¿verdad? ¿Sabes? Tus manos dónde están, no te bajes del carro. Asimismo, los hispanos tienen que hacer con sus hijos. No importa que sus hijos hayan nacido dentro de los Estados Unidos, que hayan sido segunda o tercera generaciones, lo vemos todavía como también los hispanos tienen que tener esa conversación de discriminación. Si la policía te para, ten cuidado, ¿qué tú haces en la escuela? El bullying en las escuelas por tú hablar español o por tú tener un acento. Ojo, aquel que tiene acento es porque su lengua inicial, ¿verdad? Puede ser otra, ya sea portugués, ya sea español, ya sea francés, y te estás criando en los Estados Unidos, pero tienes acentos porque tienes otros lenguajes que estás aprendiendo a la vez. ¿Qué, qué, qué, qué tienes que opinar sobre esta parte que es tan trascendental, donde no se está hablando de las reformas judiciales que se tienen que haber? Oye, judiciales desde cómo personas están sacando, ¿cómo es que se llama esa palabra? Que es sacando a los hispanos y a los negros de las áreas pobres para que los ricos compren esas propiedades. Gentrification. Ahí está. Definitivo. Bueno, varios puntos, ¿verdad? Que mencionaba, Walde. Yo creo que en primer lugar, creo que si bien las protestas han sido algo positivo, ¿verdad? Y es un derecho inalienable del ser humano el poder protestar, el poder manifestarse. En Creo que Estados Unidos, porque no hemos exacto, ido a sí, Latinoamérica. exactamente, sí, sí, correcto, ¿verdad? Aunque debería ser un universo, un derecho universal, Universal. ¿verdad? Creo que eso es importante. No obstante, ¿verdad? Yo he tenido esta plática en los últimos 10 días varias veces. Yo creo que tan importante como protestar sería, ¿verdad? Y esto es una idea que la he dado varias veces, es tener gente que esté registrando a gente para votarse De en esas acuerdo. manifestaciones, ¿verdad? En esas protestas. No solo eso, ¿verdad? Recoger el número de celular de la gente, porque de lo contrario, de no
manifestarse en las urnas el 3 de noviembre de este año, no va a haber cambio, ¿verdad? La única manera por la que este sistema está o ha prevalecido es porque las personas tomando las decisiones no sienten que tienen lastimosamente los números, ¿verdad? Y estoy hablando de una manera bastante cínica, ¿verdad? En el sentido de que, vaya, quitando lo correcto con lo políticamente viable, Ujú. ¿verdad? Y entonces, y en ese sentido es un número de juegos, es un juego de números, ¿verdad? Que al no tenerse, es muy difícil lograr cambiar las cosas. Y creo que parte de eso es el cambio que tiene que venir en uno, ¿verdad? Si bien uno quiere cambiar un sistema, uno tiene que comenzar por cambiarse uno mismo. Y en ese sentido, creo que ese ha sido una de las fallas mayores que han tenido las minorías, ¿verdad? En general, la poca o casi la baja participación política de la gente ¿verdad? En el proceso político. Y es ahí donde se toman las decisiones, es ahí donde se reparten los presupuestos, es ahí y hasta que no logremos una, ¿verdad? Ojalá lográramos alcanzar, por ejemplo, los números del 2008, ¿verdad? Cuando se eligió por primera vez el presidente Obama. Sí, Bueno, que los hispanos y de la raza negra salieron a votar. en números históricos, Ujú. ¿verdad? Entonces, creo que si se lograra sostener, ¿verdad? Porque esa es la clave. La clave no solo es hacerlo una vez, sino es sostener ese esfuerzo eh, cada año, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay elecciones cada año. Entonces, eso creo que verdaderamente sería parte de la cuestión. Con eso lograríamos las reformas necesarias en el sistema judicial, en el sistema de seguridad pública, para poder eso. Y no solo ahí, lo que hablábamos anteriormente, en el sistema de ¿verdad? En el sistema de educación, el sistema de salud, que es un gran déficit aún, en el sistema de, ¿verdad? Acceso a vehículos financieros, a bancos, ¿verdad? Todas esas cuestiones en las que tradicionalmente, y yo no sé si por apatía, por falta de conocimiento o por qué, ¿verdad? Quizás aspectos culturales, ¿verdad? La gente vaya, se mantiene ausente del proceso político. Y eso a la larga es lo que básicamente ha llevado aquí. Entonces, nuevamente, yo creería que si, por ejemplo, enfocaríamos estos esfuerzos, como lo digo, las protestas son algo, ¿verdad? Vaya, necesarios y Importante. loables, ¿verdad? Creo que están demostrando, pero el cambio sustancial de fondo necesario que se tiene que dar no se va a dar a menos que logremos cambiar esos números y lograr movilizar esos números en las elecciones de todo tipo. Oye, y cuando hablas de elecciones, quiero puntualizar algo. En los Estados Unidos se votan en muchos de los estados por los jueces, por los sheriffs, o sea, por las personas, ¿verdad?, que son de ley y orden. Se votan por los concejales, se votan Por los por los fiscales, alcaldes, se los votan por fiscales de los distrito. fiscales, Ujú. por los fiscales de distrito. O sea, es que, que una solución que estás planteando, y lo que quiero es, ¿verdad?, refrasearla para estar, a ver si escuché bien, es que la gente se registre a votar, pero no solamente que se registre a votar, sino que esté pendiente de las diferentes elecciones que hay durante el año, porque todo el año hay diferentes elecciones, y que participen activamente y que se organicen, ¿no? Definitivo. Walde, aquí en Estados Unidos se vota por la junta escolar, se vota por la junta de la biblioteca, se vota por el distrito de bomberos, ¿verdad? Todos esos presupuestos locales que suman a la factura, ¿verdad? A los impuestos que uno paga al final del año, ¿verdad? O dos veces por año aquí en Nueva York, esas cuestiones son las que básicamente
interesan, ¿verdad? Si bien ponemos un gran énfasis, y creo que no hay que demeritar la importancia de votar para presidente, hay un montón, hay un gran sinnúmero de instancias que también son accedidas, ¿verdad? A través de votaciones populares, que donde tenemos que estar presente y tenemos que participar. Y eso es, por ejemplo, aquí en Nueva York, en 4 días son las elecciones de distrito escolar, ¿verdad? Y 18 días más tarde son las elecciones primarias, ¿verdad? Entonces, eso, informarse, cómo obtener una boleta, si no ha obtenido una boleta, cómo llamar a la Junta Electoral local para poder recibir una, qué es lo que necesita hacer. Y eso, ahí es donde verdaderamente vamos a causar el impacto necesario para esas reformas estructurales eh, urgentes. Dentro de esas reestructuraciones, ¿por qué tú entiendes que al día de hoy los hispanos en los Estados Unidos todavía no están tan organizados como te dirían las minorías como son, ¿verdad?, de descendencia asiática, que sí tienen un poco más ¿cómo te diría?, un poco más de estructura. Los judíos en los Estados Unidos tienen una estructura, ¿verdad?, bastante fuerte, entre otras, no nacionalidades, sino entre otras culturas que hay en los Estados Unidos que lo comprenden, ¿no? ¿Por qué tú crees que los Estados Unidos, yo creo que los hispanos no tenemos esa disciplina o esa cohesión como tal? Yo creo que hay varios factores, ¿verdad? Factores tales como educación, ¿verdad? El nivel educativo, por ejemplo, de la comunidad asiática en general, y hablar de asiáticos es ¿verdad? Es bastante alta, grande, ¿verdad? Porque estamos Seguro. hablando del subcontinente, ¿verdad? Indio, ¿verdad? Estamos hablando de pakistaníes, estamos hablando ¿verdad? De chinos, japoneses, coreanos, ¿verdad? Pero es un nivel educativo en base ¿verdad? O en comparación a la comunidad hispana, más alto, ¿verdad? Y eso obviamente lleva, no, ¿verdad? Como se dice, la educación es el gran ecualizador, ¿verdad? De la sociedad. Básicamente, entre más educación se tiene, mucho más acceso a oportunidades se tiene. Y creo que eso la comunidad asiática, ¿verdad? Cuenta con ello. Por otro lado, mencionaba, por ejemplo, la comunidad judía. Ellos son básicamente 9 veces más pequeños que la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nuevamente, un gran énfasis en la educación, un gran, ¿verdad? Y a través de eso han logrado, ¿verdad? Una independencia económica bastante fuerte, la cual permite, ¿verdad? Les permite tomar decisiones fáciles o importantes. Yo creo que dentro de la heterogeneidad de la comunidad hispana, ¿verdad? Hay casos importantes y creo que también es parte de ese análisis, ¿verdad? Por ejemplo, ver a la comunidad cubanos, ¿verdad? En el sur de la Florida y en Jersey mismo, en New Jersey, ¿verdad? Donde ellos han logrado elegir senadores federales, ¿verdad? Siendo nada más un 3% ¿verdad? De los Un votantes. número, un número bien bajo, ¿verdad? De la población, exactamente, de la población votante, comparado, por ejemplo, a los 28 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, donde todavía California, ¿verdad? Estados donde básicamente California, Nuevo México, Texas. Arizona, ¿verdad? Texas, Colorado, ¿verdad? Nevada, todavía, si bien ha habido progreso, todavía no se tiene en términos comparativos o en términos porcentuales, todavía no se tiene el mismo éxito que tiene la comunidad cubana, por ejemplo, tanto en el sur de la Florida, en Florida en general, ¿verdad? Donde ya casi es un hecho que ellos van a tener un asiento en la mesa, por lo menos a nivel federal, con los senadores. Y así como también en Nueva Jersey, donde todavía la población es más reducida, pero han logrado, ¿verdad? Tienen congresistas, tienen senadores,
tienen gente muy bien ubicada en puestos claves. Entonces, creo que eso es lo que, ¿verdad? Lo que amerita un estudio, un análisis profundo de eso. ¿Qué son los factores? Obviamente, yo, ¿verdad? Creo que factores como la educación, y la educación es clave porque es la base que permite, ¿verdad? El acceso a oportunidades que luego, aquí en Estados Unidos, cuando se habla de elecciones, puedes influir de dos maneras. Una, ya sea con números, otra con dinero, ¿verdad? Y entonces, al carecer de números, como por ejemplo la comunidad judía, se puede argumentar que carece de números, son, ¿verdad?, una población bastante, vaya, reducida en comparación al resto, pero a través del el poder, ¿verdad?, el poder adquisitivo, el poder financiero, ellos logran transmitir su mensaje y llegar de manera bastante efectiva a donde quieren que llegue. Y sabes que hay algo también que esos dos grupos étnicos en los Estados Unidos hacen algo que yo creo que los hispanos todavía no hemos llegado a ese nivel de conciencia, y es cómo ellos se auspician a ellos. Ellos se auspician a ellos se ayudan a crecer, ellos ayudan a aportar, a añadir valor a ese negocio, porque saben que si le añaden valor a ese negocio, van a aportar de esa manera, ¿verdad? Van a poder aportar no solamente económicamente en las campañas políticas, sino también dentro de las comunidades. Y yo creo que la falta de inversión de parte de nosotros, los hispanos, en nuestra comunidad, también ha sido un talón de Aquiles, ¿no? Donde no nos ha permitido seguir creciendo porque aquel es puertorriqueño, aquel es dominicano, aquel es salvadoreño, aquel es mexicano, y en vez de unirnos como raza hispana que somos, ¿no? No hemos tenido esa habilidad que han tenido estos otros áreas étnicas o razas étnicas que se han unido, se han compenetrado y han dicho de la única manera que podemos seguir hacia adelante es uniéndonos, auspiciándonos y reinvirtiendo en nuestra comunidad. Mira, esas fronteras, ¿verdad? Que se dibujaron allá hace casi 220 años en Latinoamérica, obviamente han causado, ¿verdad? Problemas al momento de la integración de la comunidad hispana en Estados Unidos. Como bien tú lo decías, esas cuestiones todavía prevalecen, ¿verdad? Las riñas políticas, por no llamarlo de otra manera, o esa competitividad innecesaria dentro, por ejemplo, de la comunidad puertorriqueña versus dominicana, salvadoreños versus mexicanos, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones es básicamente lo que previene. Y eso hay que decirlo. Por ejemplo, en el caso de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Si bien no se habla de una comunidad, ¿verdad? Homogénea, pero sí hay ciertos factores, ciertos núcleos comunitarios que son los que mueven a esas. Vaya, por ejemplo, la iglesia ¿verdad? Dentro de la comunidad afroamericana es muy fuerte, ¿verdad? Y Sí. vemos, por ejemplo, cómo las figuras históricas y de hecho hasta actuales vaya, lideran esos movimientos nacionales, eh, tienden a ser ya sea reverendos o personas muy bien posicionadas dentro de iglesias, Sí, que es ¿verdad? interesante. Martin Luther King era un reverendo, o sea, de una Reverendo, iglesia, ¿verdad? Tenés a Martin Luther King, tenés a Sharpton, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? que es de Tenés, esa época, ¿no? exactamente. Y curioso que muchos de los oye, vamos a llamarlo, de personas negras de ese Ujú, entonces, de los 60 y los 70, están hoy en el Congreso de los Estados Unidos, muchos de ellos específicamente en Atlanta, en South ujú. Carolina, en North Carolina, ¿verdad? Que era el sur en ese sentido, pero lamentablemente, no, aunque, oye, cuando estuvo Barack Obama, tenía al Attorney General, que era, no me acuerdo cuál era el nombre, que también era negro, y con todo y que había un presidente negro y había un Attorney General negro, todavía sucedían todas estas cosas. O sea, es que tampoco es que el llegar al poder va a garantizar. Yo creo que la educación o las conversaciones que se están teniendo, como la estamos teniendo tú y yo ahora, como la he tenido con personas negras,
con amistades mías negras diciéndole, oye, necesitamos hablar sobre el tema porque lamentablemente lo que hacemos es que posteamos cosas en redes sociales, decimos un mensaje, ponemos, ¿verdad? Ponemos cosas, pero no se está hablando, no estamos teniendo las conversaciones difíciles, no estamos poniendo soluciones, como bien tú planteabas, la educación. Oye, la educación va desde esta conversación, desde este podcast que estamos haciendo, hasta cuando estés hablando en tu familia diciéndole, tú votaste, te registraste, vas a ir a votar, sabes que esta elección es importante, no esta la de presidente de los Estados Unidos, que sí es importantísima, pero como bien tú estabas diciendo, está el área de educación, está el área obviamente judicial, entiéndase, jueces, fiscales, está el área de los bomberos, está el área de la policía, está el área de los líderes comunitarios tuyos de ese barrio. Como tú bien sabes, en Nueva York, que es bastante, también tiene administradores, así que tienen otro, ¿verdad? Otro nivel. Los senadores y los representantes estatales, que también son súper importantes, al igual que los del Congreso. Definitivamente, yo creo que eso es verdad. Y muchas veces es la falta de conocimiento del sistema, ¿verdad? Lo que también crea, ¿verdad? Esa, se percibe como apatía, pero en realidad la gente no conoce, ¿verdad? Porque cuando se hace la comparación con Latinoamérica, ¿verdad? Se vota por presidente, se vota por alcalde, se vota por, ¿verdad? Alcalde y concejales y se vota por diputados. Exacto. Y de ahí, a menos de que, ¿verdad? Sea un país bastante avanzado, no, ¿verdad? Vaya, todavía, por ejemplo, la educación es centralizada, muchas veces el gobierno central es el que toma las decisiones. La parte Aquí, judicial. todo eso, exactamente. Entonces, claro, correcto, la parte judicial ni siquiera son muchas veces cuando son electos de segundo grado, ¿verdad? A través del Congreso. Entonces, esas cuestiones, quieras o no, son foráneas, ¿verdad? Para mucha gente. Y creo que obviamente parte de eso es la educación, ¿verdad? Nuevamente, y parte de eso también es el interés, ¿verdad? De que la gente debe de demostrar por conocer acerca del sistema. Como bien tú lo decías, ni siquiera la elección del presidente Obama, ni siquiera, por ejemplo, de figuras como Jeh Johnson ¿verdad? En el Attorney General, Loretta Lynch, ¿verdad? Que como eso logrado cambiar, porque esto es obviamente una cuestión estructural, ¿verdad? Gente que todavía no entiende, y creo que eso es lo importante, por ejemplo, de las manifestaciones, levantar, raise awareness, ¿verdad? Sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Que son reales, pero a la misma vez, para poder cambiar, otra de las cuestiones que hablábamos recientemente con gente, miren, el boicot económico es muy efectivo, ¿verdad? Si bien la gente, ¿verdad? Ese poder tan esencial que la gente ni se da cuenta que tiene. Exactamente, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como yo decido dónde voy a, ¿verdad? Gastar mis dólares. Ese poder lo tenemos todos, no tenemos que estar registrados, no tenemos que ser ciudadanos, no tenemos que ser absolutamente nada más que al momento de la compra semanal de nuestra, ¿verdad? De lo que hagamos. Sí, sí, es más, desde la canasta básica, desde escoger a Exactamente, dónde voy a comprar mi canasta básica hasta qué restaurante voy a auspiciar, porque no es que sea de mi raza o de mi color, sino es el que está apoyando el cambio que yo quiero para mi sociedad. exactamente, ¿verdad? Y eso creo que es lo importante. Y eso, si bien en esta nueva era de las comunicaciones, ¿verdad? Del social media, creo que hay un consumidor mucho más sofisticado, mucho más educado. Ahora creo que, habría que ver, y eso es básicamente algo que se distingue, por ejemplo, la generación millennial, ¿verdad? Y centennial con eso. Ellos son, ¿verdad? Ellos buscan, si se miran todas las encuestas y todo eso, ellos buscan no solo un producto de muy buena calidad, sino un producto comprometido, Exacto. ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? Y tenemos marcas que se han ido adaptando poco a poco a eso, por ejemplo, como Nike, la decisión que tomó, por ejemplo, Nike de mantener a Colin Kaepernick, ¿verdad? Como parte de sus sponsors, es precisamente eso. Hemos visto, por ejemplo, como Uber, como, ¿verdad? Muchas de las compañías han hecho un esfuerzo extra para comunicar a sus clientes, ¿verdad? Que ellos están en sintonía con las necesidades
de sus consumidores. Y creo que eso es básicamente verdad. Pero de nuevo, ellos pueden estar comunicando eso. ¿Está poniendo la atención, está poniendo la comunidad hispana atención a esas cuestiones o simplemente se está yendo por, verdad, por las compras de manera simple? Y eso, y ahí creo que hay una oportunidad también para, si bien hablamos del punto de vista político, pero creo que hay un punto, hay una cuestión más efectiva también en términos de cambio de cómo poder cambiar también parte de las inequidades a través del poder del dólar. Oye, hemos hablado de educación, hemos hablado del poder económico que tenemos, ¿verdad? Como hispanos y cómo podemos ayudar o aportar a que este cambio hemos hablado sobre la parte política y la necesidad que tiene la comunidad hispana para estar informado de lo que está sucediendo en sus ciudades, en sus estados, para que puedan tomar acción. Y estamos hablando de la educación. Yo creo que son 4 pilares que hemos hablado aquí que son súper importantes. Exhortamos a las personas que nos están escuchando en el podcast o nos están mirando en YouTube que se replanteen qué están haciendo ellos. Olvídate quién está haciendo, quién no está haciendo, es que te preguntes a ti, ¿qué tú estás haciendo para atender una de esas 4 cosas o las 4 cosas? Aquí no estamos diciendo que tienes que hacer algo o no hacer. Aquí estamos analizando, son 4 áreas súper importantes que las puedes empezar a analizar. ¿Qué tú estás haciendo? Y si no estás haciendo nada, pues plantearte qué puedes hacer entonces para poder cambiar. Y en vez de estar quejándonos y protestando, que está chévere que estemos protestando, pero si la protesta no viene por una acción, se va a quedar y se va a perpetuar como ha estado haciendo. Palabras finales, Luis. Bueno, yo creo que eso, Walde, lo que tú has dicho es importante. ¿Cómo se pasa de la indignación a la acción? ¿Verdad? Indignados podemos estar y podemos vivir toda la vida, pero si no tomamos y no podemos, ¿verdad?, énfasis en que cualquier indignación requiere un plan de acción para poder cambiar las cosas, simplemente no va a llegar, no vamos a lograr ningún cambio. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir, ¿verdad?, quejándonos, vamos a seguir haciendo lo que, ¿verdad?, pero el mundo seguirá igual. El cambio, si bien, ¿verdad?, podría parecer una oración, una frase trillada, pero el cambio comienza por uno mismo. Hasta Así que es. uno no comience a cambiar las cosas, no va a poder cambiar el sistema. Y hay que decirlo, hay que estar dentro del sistema para cambiar el sistema. El momento que uno se sale del sistema, es decir, el momento que uno comienza a hacer vandalismo, el momento que uno comienza a hacer, ¿verdad?, saqueos, el momento que uno comienza a destruir propiedad privada, uno está fuera del sistema. Por lo tanto, no lo va a lograr cambiar, ¿verdad? La clave es mantenerse dentro del sistema, jugar bajo las reglas para poder cambiar esas mismas reglas. Luis, te agradezco nuevamente tu tiempo y obviamente, ¿verdad? El que te haya, tu conocimiento y tu experiencia, sabemos que estás dentro del sistema, que eso es bueno. Tenemos aliados como Luis y otras personas que más allá de estar criticando, están en el sistema, están haciendo los cambios, están auspiciando a personas que quieren ese cambio, no solamente para los hispanos, sino para la raza negra también y para todos. ¿Sabes? Todos somos seres humanos. Así que, Luis, te agradezco mucho eso. Nuevamente, esto fue otro episodio de Hackeando la Mente. Gracias por su sintonía.